Y ya estamos listos para continuar la conversación en Llegó la Hora y nos acompaña Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, muy buenas tardes, José Francisco, ¿cómo estás? Espero hayas tenido buenas fiestas. Muy bien, muchas gracias, muy buenas fiestas. Espero lo mismo para ti, Tomás. Y quería partir preguntándote por ya, no sé si resaca post fiestas patrias, pero también resaca post 11 de septiembre, en el sentido que obviamente tensionó el, el sistema político y hoy día vemos que pasado el 18, esto se mantuvo más o menos en pausa, hubo cierto revuelo en el Consejo Constitucional, ¿verdad? Pero ¿cómo te parece que quedó nuestro país después de la conmemoración de los 50 años a propósito de la necesidad ahora que tenemos de enfrentar los problemas que vienen hacia adelante? A ver, sin duda el 11 de septiembre marcó una tensión mayor al sistema político, especialmente hubo un factor de división más que de unión por parte del gobierno, ¿no? Y eso afectó la convivencia política y todos los actores políticos tomaron decisiones en el ámbito que fueron lentamente, o más que lentamente, fueron posicionándose muy duramente algunos. Y eso yo creo que crispó excesivamente los ánimos, ¿no? De ahí que el desafío post estas fiestas sea buscar un clima político distinto si se quiere enfrentar los desafíos que tenemos por delante, tanto como país como también como el propio gobierno, ¿no? Necesita un clima político distinto para poder avanzar. De otra manera, va a ser muy difícil, ¿no? Puesto que las confianzas y muchas veces esas confianzas quedan dañadas producto de estas tensiones, ¿no? Y ahí, a propósito de esas confianzas dañadas, ¿en qué pie queda el gobierno hoy día, después de las fiestas patrias? El presidente va a estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al parecer, al menos la ministra del Trabajo se está desplegando territorialmente para la reforma de pensiones, pero vemos que ha llegado a cierto punto muerto, al menos en particular esa reforma, también lo del pacto fiscal. ¿Cómo se está viendo las posibilidades de éxito que tenga el gobierno y de qué depende también cómo se den esas conversaciones? Yo creo que es difícil hoy día para el gobierno avanzar y decir borrón y cuenta nueva desde ahora en adelante. Creo que lo que sucedió marca también a los actores y a la oposición, naturalmente. Y en ese sentido me parece que la presión va a estar por el gobierno para que dé señales efectivamente en aquellos proyectos que realmente le sean prioritarios, dé señales de cómo poder avanzar y destrabar esta discusión. Por ejemplo, en materia de pensiones ya llevamos casi 14, 15 años discutiendo. Yo creo que mucho se ha dicho sobre el tema y hoy día es solamente acercar posiciones, pero me parece que eso también está lejos todavía, ¿no? Mm. Eh, y por eso digo que mientras no el clima no se distienda un poco, va a ser complejo avanzar. Además, el pacto fiscal yo creo que también está trabado porque viene la ley de presupuestos, ¿no? Y esa va a ser una discusión importante desde finales de este mes de septiembre hasta noviembre, va a ser una parte central y probablemente ahí volvamos a ver, ¿no es cierto?, los casos de corrupción que afectaron con el efecto fundaciones. Quizás vaya a cruzar mucho la discusión presupuestaria aquello, más que el tema del pacto fiscal. Yo veo difícil la situación y no veo disposición en la oposición para avanzar en materia de pacto fiscal que deroguen mayores impuestos, por ejemplo, digamos, sin tener claridad en materias presupuestarias con anticipación. Me parece que ahí hay un punto bien complejo en cómo se va a desarrollar el gobierno en esta etapa, ¿no? Mm. Y una cuestión que tiene que ver quizá un poco con lo que hablábamos antes, pero quería preguntarte primero por el momento político dentro del oficialismo y después por el momento político dentro de la oposición. Primero en el oficialismo está como esta tendencia de decir, mira, aquí hay dos almas del gobierno y está una reunión, o sea, una relación bastante compleja en algunos minutos, y algunos dicen que esa grieta ha tendido a aumentarse.
por otro lado, vemos, por ejemplo, que quizás pasó más o menos desapercibido, pero que a mí me llamó la atención particularmente, que era esta exigencia que hace el Partido Comunista o esta pregunta que hace a través de la prensa hacia el presidente de la República o hacia la presidencia de por qué no fueron convidados a la conmemoración de los 50 años ni los mandatarios de Cuba ni de Venezuela. Me llama la atención porque el Partido Comunista no requeriría llegar a la prensa para hacer eso, ¿verdad? Requeriría simplemente o llamar a una ministra de su militancia que está en el comité político y saber la decisión. A tu juicio, ¿eso es una sobreinterpretación o es una señal de que algo está queriendo decir el Partido Comunista, lo que tensaría o cambiaría un poco cuál es la división dentro de estas almas del gobierno? Sí, si uno mira el bloque, lo que era Prueba de Dignidad, yo creo que ahí hay una tensión interna muy fuerte. Primero, los partidos que conformaron el Frente Amplio se encuentran en una suerte de forma de cómo buscar, ¿no es cierto?, una plataforma común que pueda unirlo, en el sentido de la idea de establecer un único partido para este tipo para los diferentes partidos que conformaron, aunque sea reiterativo, el Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que ahí hay una disputa, una tensión todavía no resuelta y que está en un proceso muy importante porque eso tiene efectos para los próximos periodos electorales. Entonces, hay una cuestión interna ahí. Y lo segundo, con la otra fuerza, que es la fuerza política mayoritaria, digamos, dentro de la Prueba de Dignidad del Partido Comunista, se encuentra en un proceso de renovación de directiva tras la muerte del presidente Guillermo Telier, ¿no? El Partido Comunista va a nombrar una directiva provisoria, después tiene que hacer un consejo para elegir, y por lo tanto también hay una tensión interna dentro de la propia colectividad. Entonces, muchas de las señales tienen dobles efectos, ¿no? Una de carácter interno para esas fuerzas políticas que están en disputa, y lo otro respecto de, el gobierno. Sin duda, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en la declaración del Senado, donde los senadores comunistas, ¿no es cierto?, trataron de aclarar que no habían estado casi 100% en esa declaración, una vez que ya se había hecho. Es decir, hay cuestiones internas que también van afectando la propia conducción del gobierno, y es ahí donde al interior de una de las coaliciones del gobierno ya vemos tensiones entre las distintas fuerzas políticas y que el presidente va a tener que actuar si quiere posicionar una agenda política. De otra manera, esto se puede estar conflictuando más allá de lo necesario o prudente para poder instalar una agenda política por parte del gobierno. Creo que ahí está la tensión en el foco oficialista, porque tiene una cuestión interna, una cuestión como coalición, y también me parece que el gobierno, claro, luego a mí me parece que lo más importante del once, más allá de las polarizaciones y todo, fue que el presidente de alguna manera intentó, o me parece que colocó un punto no menor, que él es como una figura, un líder emergente de esta izquierda, y me parece que fue más allá de lo que había sido hasta ahora, ¿no es cierto? En el sentido de que no se limitó solo al Frente Amplio, sino que en una figura que buscara una ampliación más allá de la izquierda. Yo creo que eso fue en algo lo que el presidente hizo en eso. Ahora, ahí tiene que establecer el presidente también una relación y coordinación con los partidos. Yo creo que ahí todavía falta ese elemento que se ha visto poco en la acción política, ¿no? Poca coordinación. Muchos parlamentarios, por ejemplo, votan en contra de muchos proyectos del gobierno. Bueno, ahí también hay un problema de el propio comité político, de cómo actúa frente a este escenario, ¿no? Mm. Y ahí, a propósito del otro actor que nos faltó por mencionar y que obviamente es importante, que es el socialismo democrático en un rol que es bien complejo porque tienen una mayoría importante o una participación importante dentro del Congreso, por ejemplo. Tienen una participación cada vez mayor dentro del gobierno, pero en paralelo, en otra discusión relevante que el Consejo Constitucional, están francamente disminuidos por la votación del 7 de mayo. Entonces, una pregunta respecto a, que imagino deben hacerse, es si distanciarse de lo que significa prodignidad, los que se distanciaron no les fue bien electoralmente, y eso hace que sea una tensión permanente porque
pareciera que además se les abrió otro flanco distinto que reivindican precisamente ese sector. Pienso en la señal de que la democracia cristiana siga fuera del gobierno, intenta hacer algo distinto. Eh, ¿Qué te parece a ti la situación del socialismo democrático en particular? Yo creo que, bueno, esa es la otra parte de la alianza oficialista. Sin duda, yo creo que también tiene una tensión permanente, porque el socialismo democrático entra al gobierno para darle una suerte de gobernabilidad, ¿no? Y pasado que lo logra, estabiliza ciertas cuestiones, se coloca al frente del Ministerio del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia, por lo tanto ahí le da un cierto poder para poder estabilizar y darle gobernabilidad al propio mandato que tenía el presidente Boric y a las fuerzas oficialistas. Yo creo que esa parte la cumplió adecuadamente. Sin embargo, como bien señalas tú, me parece que hay ahí una tensión todavía no resuelta, porque pareciera ser que el socialismo democrático también puede estar pagando ciertos costos de las malas ejecuciones del gobierno. Entonces, ahí siempre va a haber una tensión. No solamente respecto a las políticas, sino cómo se llevan en adelante, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente el socialismo democrático tiene una fuerza en el Congreso que es importante, especialmente en el Senado, y que se requiere esa unidad de propósitos comunes frente a Prodignidad para sacar adelante una agenda de gobierno. Yo creo que ahí ha habido una tensión que se ha ido resolviendo lentamente en algunos proyectos, pero no está totalmente afinada o como diríamos, no está funcionando como un engranaje perfecto. Y eso indudablemente dificulta la conducción del propio gobierno, ¿no? Mm, Y tensiona las dos coaliciones, sin duda. claro, un punto interesante ahí. Oye, Tomás, y en la otra vereda, a propósito de la discusión que se está dando en el Consejo Constitucional, pero también en el Congreso, la relación de estas también almas dentro de la derecha o las derechas, que es la relación del Partido Republicano con Chile Vamos. Hay una tensión ahí también, especialmente cuando la aventura presidencial está tan desatada, ¿verdad? El fin de semana leíamos entrevistas que algunos ya tenían candidatos presidenciales, cuando todavía quedan prácticamente 3 años de gobierno. Y eso evidentemente hace que todas las decisiones que se tomen ahora hay que acogerlas con una especie de beneficio inventario, ¿verdad? Como si es que, cuál el fin con la que se hacen estas cosas, si es por favorecer una candidatura o finalmente promover alguna idea o ser aliado en una eventual coalición o pacto electoral. ¿Cómo se ve esa tensión y si se ve particularmente compleja o a tu juicio todavía ha sido bien administrada? Yo creo que ha sido una tensión muy fuerte que ha afectado a Chile Vamos y Republicanos, básicamente por colocar temas en la agenda y posicionarse. Creo que naturalmente el espectacular resultado que tuvo en los consejeros constitucionales del Partido Republicano se vio ahí con una necesidad de instalar una agenda muy potente desde ese sector político y que impactó directamente en las decisiones de Chile Vamos, quien en un minuto me parece que intentó buscar ciertas concordancias o acuerdos con ciertas propuestas y no estableciendo ciertas diferencias que le son propias. Entonces, naturalmente hay una tensión respecto a la agenda futura, no solamente a la agenda en materia de contenido, sino que también mirando, yo también miro al año siguiente, ¿no? Las elecciones municipales son en sí mismos un evento político muy importante para el futuro del país. Y yo creo que en la oposición, esa figura es todavía que algunos pensaban, ¿no? ¿Cuál es? Yo pienso en los alcaldes, en los concejales, muchos de ellos en los partidos, ¿no? Están viendo, bueno, cuáles son esas posiciones que de cierta manera van a ser más relevantes para enfrentar aquella acción. Pero sin duda ha habido una tensión entre los bloques y yo creo que también hay una complejidad en el Partido Republicano, porque las encuestas lentamente están mostrando cada vez más, ¿no? Que hay una posición de rechazo sobre el texto. Entonces, eso puede traerle un costo no menor al Partido Republicano respecto a este proceso, que de alguna manera se le una como una suerte de fracaso de este proceso constitucional al partido. Entonces, creo que ahí tiene una tensión también interna el Partido Republicano que va a ser bien compleja de resolver.
Ahora, es cierto también que los plebiscitos no se resuelven votando por un texto constitucional, aunque muchos puedan decir una cosa distinta, ¿no? Se resuelve por un contexto político donde está inmerso el texto constitucional, pero hay un contexto que está ahí. Pero hoy día no es auspicioso, entonces al no ser auspicioso yo creo que también está tensionando y el Partido Republicano va a tener que tomar decisiones en esa materia y eso es lo interesante que se va a producir ahora en el Consejo Constitucional desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a eso entonces. Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, muchas gracias por haber participado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias, José Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes.